Hola, soy Carolina y hoy quiero compartir con ustedes una experiencia que vengo viviendo durante un año atrás, un 9 de abril del año 2023, exactamente un domingo de resurrección. Ese día se tornó diferente, fue un día normal, un día que de la medianoche marcó que iba a ser distinto. Pues ese día nos tocó llevar a nuestra hija Sara al médico por una gastroenteritis, un vómito increíble. Duramos toda la noche hasta las 8 de la mañana en la clínica. Pudimos llegar a casa cansados, agotados, y cuando llegamos, pues nos encontramos con Juve, que como siempre había hecho daños. Pues cuando llego y veo que Juve había hecho daños, lo que hice fue correr a limpiar los daños de Juve antes de que Huisca y José, mi hijo mayor, empezaran a discutir. Entonces fue un día bastante agobiado. Para evitar que Juve siguiera haciendo daños, nos pusimos a hacerle como de guardarlo para tenerlo ahí y evitar que hiciera más daños. Entonces nos pusimos con Juan Manuel, José, a guardar a los perritos y todo. Después de guardarlos, me retiré a mi habitación a descansar porque estaba agotada de la noche que habíamos pasado y se llegó la hora del almuerzo. Y cuando ya estaba en el almuerzo, no llamé a José a almorzar para que no fuera a discutir con su papá y vine a decirle que si ya había almorzado. Y entonces abrí la puerta y me quedé parada acá y le dije, hijo, ¿ya almorzaste? Y me dijo, no, si quiere no me avisa. Yo muriéndome de hambre. Nos sonreímos y le dije, ¿y está bueno? Y me dijo, eso sí. Le dije, bueno. Me quedé ahí parada, pero algo sí fue diferente. Mientras que estaba ahí parada, tuve la sensación de ir a abrazarlo, pero no lo hice. Simplemente me quedé mirándolo fijamente, cerré la puerta y fue la última vez que vi a mi hijo con vida. Luego me retiré a mi cuarto a descansar. Después de un rato de estar acostada, escuché que la moto de mi hijo se prendió. Entre dormida, escuché su sonido y dije, ya va a salir. Normalmente oraba cuando José Luis salía de casa, pero ese día particularmente no lo hice. Y José se fue. Al rato me levanto para ir a tomarnos un café con mi esposo. Cuando ya estaba casi lista y él me estaba colocando una cadena para salir, la cadena se revienta y en ese momento entra una llamada. Yo miro la pantalla y veo que era mi hijo, pero algo en mi corazón me dijo que algo pasaba, porque cuando contesté, lo primero que dije fue, ¿qué pasó? Y cuando escucho a la voz de la novia de mi hijo al otro lado del teléfono, me angustio más y le digo, ¿qué le pasó a mi hijo? Y ella me dice, José tuvo un accidente, fue muy grave, está inconsciente, necesito que se vengan ya. Mientras ella me iba diciendo, yo de una vez iba saliendo, arreglándome, subiéndome al carro desesperado, y mis otros dos hijos, María Belén y Juan Manuel, también se subieron al carro, pues Sara no nos pudo acompañar porque estaba enferma y se quedó en casa. Y justo saliendo de la casa, nos chocamos. Justo ya saliendo, nos chocamos, pero no importó qué tanto fue ese golpe, porque ni siquiera supimos. Solo echamos reversa y arrancamos. Llamadas iban, venían, llamábamos al uno, al otro. No sabíamos de qué manera podíamos ayudar en la situación. Durante ese transcurso
del camino pensábamos, lleva más de 15 minutos inconsciente, es muy grave. Hay que buscar UCIs, hay que buscar cómo podemos atender esta situación rápido. Pero en mi corazón había algo que me decía que eso iba más allá. Pero igual soy mamá y me rehusaba la verdad. Yo le digo a la novia de José que le tome una foto a José para ver cómo está. Y ella me dice, no puedo. Y yo le digo, ¿por qué? Y ella me dice, porque yo no estoy cerca. ¿Cómo así que no estás cerca? ¿Cómo así que lo dejaste solo? Y ella me dice, no puedo, es que él se ve muy raro y yo no quiero verlo así. Eso terminaba de confirmar lo que en mi corazón estaba sintiendo. Yo empiezo a escribir en los grupos de amigos, familia, que oren por mi hijo. Porque había tenido un accidente muy grave. Y así estuvimos durante mucho tiempo. Llamadas venían, llamadas iban. Esta carretera destapada ni la sentimos porque a la velocidad que íbamos no supimos qué tan rápido la atravesamos. Entre las llamadas y la angustia, yo le pedí a Dios por la salud de mi hijo. Ya José había tenido unos accidentes anteriores y habían sido muy leves. Y de alguna manera albergaba la esperanza que de esta también saliera. Y oraba por eso, oraba por la salud de José. Se lo entregaba al Señor con miedo, porque en mi corazón había algo que me decía que yo sabía la verdad. Uno siempre espera que todo sea simplemente una pesadilla y que en algún momento va a llegar la ambulancia al sitio del accidente y va a decir, sí, está inconsciente, pero lo vamos a llevar y va a estar en la clínica un tiempo y todo va a estar bien. Y así me pasó a mí. Aunque mi corazón, yo sabía que algo me decía que no era así, yo quería aferrarme a una verdad, a mi verdad. Pero eso no fue así. Uno como adulto sabe que si una persona ya estuvo inconsciente por más de 15 minutos, algo grave pasó. Y que eso tiene unas consecuencias. Entonces, pues queríamos tenerlo resuelto todo en caso de. Claro, porque a medida que íbamos llamando y llamando a Stephanie, y llegó un momento donde allá la señal es muy mala. Y llegó un momento donde la llamada no entraba, ni siquiera timbraba. Y uno entra en el desespero si la ambulancia ya llegó, si no llegó. Yo llamé a mi sobrino Cristian para saber dónde estaba él y le dije que José había tenido un accidente muy grave y le dije dónde había sido el accidente para si él se podía ir y llegar primero que nosotros. Se nos olvidó que había otra subida por el Santísimo más rápido, pero uno no tiene conciencia en ese momento. El único afán que teníamos era de llegar porque creíamos que podíamos hacer más que los que estaban allá. Ni siquiera recuerdo si había mucho tráfico o no había tráfico. Recuerdo que cuando íbamos acá, yo empecé a llamar a mi cuñada Ivonne nuevamente porque ella no me contestaba, para que hablara con el esposo y llamaran a que él es médico y trabaja en la clínica Comuneros, y él llamara a la clínica para que diera el nombre de José y lo pudieran atender de manera oportuna. Y nada, que Ivonne me contestaba. Y empecé a llamar a Stephanie nuevamente al celular de José, y ella no me respondía y no me respondía, y yo insistía y nada.
y volví a llamar a Cristian, a mi sobrino, si ya venía de camino y, y él me dijo que ya iba arrancando. Y aquí empieza el caos. Mientras estamos llamando a Ivonne, nuevamente entra una llamada del celular de José. Y la primera vez la llamada se cae y vuelve, y en ese momento entra la llamada de Ivonne. Entonces yo cojo el celular de Whisca para contestar la llamada de Ivonne y en ese momento me entra la llamada del celular de José. Entonces yo le paso mi celular, el celular de Whisca, a Juan Manuel para que le conteste a la tía mientras que yo contesto el celular de José. Y era una voz de un hombre. Era un amigo que estaba con él tomándole las fotos allá en el kilómetro 13. Yo le hablaba y él no era capaz de hablar. Hasta que me dice, hola, doña Carolina. Y yo le digo, ¿ya llegó la ambulancia? Y él me dice, sí. Y yo le digo, ¿ya se lo llevaron? Y me dice, no. Y le digo, ¿por qué? Su voz se quebranta y yo le digo, mi hijo está muerto, ¿cierto? Y él me responde, sí. Whisca se orilla, porque cuando yo confirmo sí, empezamos a gritar de manera desesperada, esos gritos que vienen del alma. Uno puede experimentar que el cuerpo se destruye por completo, que explota en 1000 pedazos, que no queda nada de ti, porque ese dolor es tan profundo que tú no analizas lo que está pasando. Y gritábamos y mi cuñada estaba al teléfono de Whisca y ella solo escuchaba los gritos y decir que José había muerto. Fue terrible esos minutos o segundos que estuvimos acá, no sé cuánto tiempo pasó, pero así mismo como estábamos en el grito del desespero, ese grito del alma, en ese mismo instante yo puedo escuchar la voz dulce y suave diciéndome, mira hacia atrás. Y cuando volteo a mirar hacia atrás, veo a mi hija María Belén ahogándose porque no era capaz de respirar. Me giro de inmediato, la agarro contra mí, le pongo las manos en la cara, me quedo mirándola y le digo, tú puedes, respira, Belén, suave, respira, Belén, respira conmigo, Belén, hasta que ella es capaz de respirar nuevamente. Eso me hace volver a conectar con lo que está pasando, con la situación. Le pregunto a Whisca si él es capaz de seguir manejando. Él me dice que sí. Les digo a todos que por favor nos calmemos porque el camino todavía es largo. Y de ahí en adelante, ya arrancamos y de ahí en adelante lo único que está en mi cabeza, en mi corazón, es empezar a orar. Y empiezo a orar a grito entero. Ya mis oraciones cambian por completo. Ya no le pido ni salud, ni que mi hijo esté bien, sino empiezo a pedir porque todo lo que yo vaya a ver en ese sitio donde mi hijo se accidentó y donde perdió la vida, sea desde el amor, que yo lo pueda aceptar con amor
que lo pueda despedir a él y hacerle entender que ya no pertenece a este mundo y que sobre todo tenga la fuerza, la valentía de regresárselo de nuevo a los brazos de mi padre. Y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y había una cosa más que repetía y era que mi hijo había partido de este mundo un domingo de resurrección. Porque eso era algo que a mí no se me iba a olvidar jamás. La promesa de mi padre, de que así como él había resucitado a su hijo Jesucristo, así resucitaría a mi hijo José Luis, para que él pudiera gozar de esa vida eterna, de esa promesa, de la cual todos anhelamos, pero que cuando nos toca el momento, solo nos enfocamos en la muerte y no en la vida que viene después de la muerte. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, sin cansarme, sin parar. Todo ese tiempo lo hice. Oraba y le pedí a Dios que me acompañara en ese proceso, que Él me estuviera cargando en sus brazos, que me permitiera despedir a mi hijo desde el amor, desde la gracia, pero sobre todo que en ese momento que estábamos viviendo me permitiera tener paz en mi corazón, en los corazones de mi familia, que tuviéramos la valentía de despedirlo. Fueron 30 minutos aproximadamente de oración sin parar. Hay algo muy particular que Huisca dice, y es que él no recuerda el camino, solo recuerda mi voz orando. Y sí valió la pena. Y un domingo como hoy, aquí estaba mi hijo, dando vueltas y vueltas en la moto, porque estaba promocionando unos buzos y él era el modelo. No sé cuántas curvas, cuántas veces le dio la vuelta a este sector. Muchas veces. Hasta que el asfalto le cobró la vida, haciendo lo que más le gustaba, estar en su moto. Pues ese día, después de tantas oraciones, llegué al sitio del accidente. Me bajo del carro, ya la zona estaban los policías y yo me voy a pasar la cinta de peligro y había una mujer policía y me dice, no puede pasar. Y yo le digo, soy la mamá. Ella me dice, por favor, no puede mover nada de la escena. Yo le digo, tranquila. Lamentablemente había un carro parqueado, que llevaba mucho tiempo ahí parqueado. Y José pierde el control de su motocicleta y se va contra el carro. Cuentan las personas que estaban aquí que la moto le quedó encima y ellos corrieron y se la quitaron de encima. Pero él murió de inmediato. Cuando yo veo su cuerpo atravesado entre el carro y el andén, tuve que darme la vuelta para poder acceder a él. Cuando llego y me arrodillo donde está su cuerpo, lo primero que puedo experimentar es un susurro leve de su voz diciéndome, mamá.
perdón. Yo no quería hacerla sufrir. Fue un accidente. No fue mi culpa. Yo, en ese momento, hoy puedo decirte que mis oraciones fueron escuchadas. Porque mi respuesta a eso que sentí fue: tranquilo, hijo. Tú no tienes la culpa de lo que acaba de suceder. No tengo nada que perdonarte. Y sí me va a doler. Pero tú no te preocupes, que todo va a estar bien. Este accidente te costó la vida. Y falleciste, mi amor. Ya no perteneces a este mundo. Así que vete ya. Vete tranquilo. Muchas veces me escribiste que era una mujer guerrera, muy fuerte, y que nada me quedaba grande. Y esta vez no será la excepción, porque ahora no estoy sola. Estoy acompañada por el Padre. Y vamos a estar más unidos que antes, porque tú estarás en tus brazos y yo llegaré a ti por medio de mis oraciones con Él. Así que vete ya, mi amor, vete tranquilo. Busca esa luz, ve a los brazos del Padre y goza esa vida eterna. Ve tranquilo. Automáticamente el cuerpo de mi hijo, que estaba rígido, se suelta. Su cara también se relaja y queda como la de un niño dormido en el asfalto. Yo sigo orando, diciéndole a Dios que gracias por esos 22 años que me había permitido ser su madre, porque José Luis había llegado a mi vida primero a volverme mamá, segundo a enseñarme cómo ser mamá. Me había dado la oportunidad de criarlo, de enseñarle, que había aprendido mucho de su vida, que le daba las gracias por él haberme escogido como la madre de José, y que hoy se lo entregaba de vuelta a sus brazos para que él lo resucitara como había resucitado a su Hijo Jesucristo, y que me diera la paz y la tranquilidad de aceptar de que José había muerto físicamente, pero su espíritu había resucitado para la vida eterna. Y se lo entregué al Señor. Se lo entregué de nuevo en sus brazos. Me recosté en su pecho. Lo abracé, lo besé, tomé su mano, tomé una foto porque sabía que era la despedida de los dos, que esos lazos físicos en ese momento se cortaban, porque nuestra vida de aquí en adelante iba a estar unida de manera diferente, porque Él viviría dentro de mí. Y así fue. Así pude despedir a mi hijo en ese asfalto, pude entregárselo a Dios, pude orar por su espíritu. Poco a poco fueron llegando familiares, amigos, personas cercanas, como la señora que atiende en este sitio. Ella, quien muy amable se acerca y nos dice que si le permitimos orar, y nosotros le decimos que sí. Y ella empieza a orar y a decirle al Señor que entregaba la vida de ese joven para que fuera a sus brazos. Nuevamente se repetía esa promesa. Vino mi cuñado, Juan Carlos, y oró por José y mucha familia más, todos orando. Fueron 4 horas
de oración constante. Cuando me levanté de ahí, me fui a buscar a la novia de José. Quería saber cómo estaba. Sabía que para ella no era fácil lo que acababa de pasar. Ella estaba choqueada, desconsolada. No entendía lo que acababa de pasar. Llamadas venían, yo no respondí ninguna. Solo quería aprovechar esas horas antes de que llegara medicina legal a levantar el cuerpo de mi hijo, porque para mí estaba claro que nuestra despedida era acá. Que una vez ese cuerpo fuera llevado, ya él y yo nos habíamos despedido. Y así fue. Me dolió en el alma cuando vi el cuerpo de mi hijo subirse a esa bandeja. Por algún instante quise salir corriendo y no dejarlo llevar. Pero nuevamente esa voz me susurró: ahora está en mis brazos. Él ya no está ahí. Y eso fue todo. Se lo llevaron. Y ahí empieza el proceso, la transformación. Dio sus últimas corridas en moto. Lo que más le gustaba hacer. Ese era su amor platónico. Manejar su moto. Curviar, como él decía. Finalmente, esa decisión le costó la vida. Juan Carlos cuenta que cuando él llega, yo ya he orado, ya he hablado con José, que él piensa que José lo iba a resucitar porque siente calor en sus manos. Entonces él decía, para el tiempo que yo llegué, ya había pasado mucho tiempo, claro. José ya tenía que estar muy frío. Y rígido y todo. Y rígido, pero no, es que eso no pasó. Después de hablarle a José, él se suelta tan... ¿Cómo? Ahí estaba el carro parqueado. Entonces, por ese caminito me tenía que meter para acceder. Literal, es que esa era la escena. Solo que el carro un poco más rápido. Entonces uno tenía que meterse por allá para poder llegar acá. Y el cuerpo de José cambia tanto que Juan Carlos decía, Dios mío, yo decía, Señor, resúcitalo, que es el día de la resurrección. Pero, obvio, yo también quise bajarme del carro y llegar y... Claro. Pero hay algo que el Señor puso en mi corazón y era la verdad. Cuando Él me coloca la verdad de lo que yo voy a ver, yo no pido otra cosa diferente que entregárselo. Porque si yo me aferro a una verdad mía, pues ¿cuál era? No que lo voy a resucitar. Y si no ocurre, y no ocurre, la pelea es definitiva quizás claro, con Él. Claro. Porque me siento traicionada. Y el Señor fue muy claro con eso. El Espíritu Santo, el discernimiento que me dio ese día fue muy claro de ponerme en perspectiva real mi situación, la que iba a experimentar, la que iba a vivir.
no la que yo quería creer. Pero me tuve que preparar todo un camino para que eso sucediera. Y con la paz y la tranquilidad que el Señor me dio ese día para entregar a José, fue increíble. Porque así como estamos hablando hoy, así yo estuve. La policía que estaba aquí parada le decía al compañero que en los años que ella ha tenido, bueno, no sé cómo era el nombre, ella dijo un nombre, pero como servicio o ha trabajado, no recuerdo la palabra exacta, nunca había experimentado una situación como esta, que la mamá llegara De esa manera, claro. a despedir a su hijo con esa tranquilidad. Y yo la escuchaba y yo decía, no, que la única tranquilidad que Dios me dio, nadie más, porque Juan Manuel llegó furioso a pegarle a todo, Belén súper angustiada, Huisca también algo acelerado, angustiado, más por mí, porque para mis hijos esto era Se acabó. todo. Sí, claro. Lo primero que en su cabeza se vino fue: esto se acabó. Mi mamá esto no lo va a soportar y esto se acabó. Y para Huisca, sabiendo él la conexión que había con José y conmigo, es que dijo: esto es mucho para Caro y ella no va a poder. Pero la promesa del Señor era otra para nuestra familia. Él sabía lo que iba a pasar y él vino preparando el camino mucho tiempo antes de que esto pasara. Mucho tiempo antes puso personas que me hablaran de un momento a otro de circunstancias que habían vivido, me puso otras experiencias que me llevaron a que era tan importante poder despedir a mi hijo, pero sobre todo hacerle entender que él había sufrido un accidente donde él había perdido la vida, que ya no pertenecía a este mundo y que era muy importante que se fuera, que partiera a ese nuevo renacer, que era esa resurrección de su espíritu, pero no para este mundo, sino para la vida eterna. Y todo eso me llevó a eso. Si no, no había podido, no había tenido ni las palabras, nada, porque si yo no me entrego ese día en oración, pues había sido lo que se espera para vivir esta situación. Hoy otros apenas arrancan lo que nosotros ya recorrimos. Muchos pensamos, y hasta yo en algún momento de mi vida pensé que aquí terminaba todo, que cuando enterramos a un ser querido, ahí acababa nuestra conexión con él, porque solo estábamos centrados en la muerte, en lo que significa la muerte, pero en la promesa de mi Padre, en esa palabra que Él me ha dado y en esa verdad que ahora yo conozco, porque la puedo palpar desde mi experiencia, es que aquí comienza todo, porque aquí comenzó nuestra verdad como familia. Cuando enterramos a José, enterramos su cuerpo físico, el cuerpo que le entregaron durante esos 22 años que nos acompañó en vida, pero su espíritu renació. Su espíritu
hizo esa resurrección para la vida eterna, para gozar de esa vida que todos soñamos. ¿O quién no quisiera vivir en un mundo donde solo hay paz, tranquilidad, donde tú puedes ver esos prados verdes llenos de flores, esas aguas cristalinas? Así me imagino yo donde está mi hijo, gozando, siendo feliz, siendo libre, corriendo, feliz. Siempre me lo imagino feliz. Y por eso que ha cambiado para mí tanto cuando hablamos de la muerte. Y esa palabra a la que tanto tememos cuando nos enfermamos, cuando flaqueamos. Pero no es así. En este proceso donde el Señor nos ha acompañado, porque Él es el único que lo ha hecho posible, es mostrándonos que después de la muerte hay vida. Pero ya no es una vida por unos años, es una vida eterna. Esa vida eterna con la que todos soñamos. Y hoy mi hijo José Luis goza de esa vida eterna. Pero nosotros, que aún seguimos con vida en este mundo, estamos aquí para llevar ese mensaje, para llevar ese testimonio, para llevar esa palabra de lo que el Señor ha venido haciendo en nuestra vida. De cómo, a partir de la muerte de José, Él ha venido transformando y haciendo que esa carga que pudo pesar demasiado se haga más ligera, se haga más suave para nuestros hombros. Y sobre todo nos ha levantado, pero nos ha levantado con sus fuerzas, no con las nuestras. Porque si lo hubiésemos hecho por nosotros, hace rato ese barco lo habíamos dejado hundir. Ese barco que yo le llamo mi familia. Pero el Señor no quería eso para nosotros. Y aunque Él sabía que iba a ser muy dolorosa la muerte de mi hijo, un niño tan joven, lleno de vida, con tantos sueños, nos iba a doler, sí, y nos ha dolido. Durante mucho tiempo nos ha dolido. Durante mucho tiempo también hemos flaqueado, hemos pasado por aflicciones, nos hemos sentido abandonados. Pero cuando volvemos a firmarnos en esa promesa, en esa palabra, en lo que el Señor ha venido haciendo en nuestras vidas, nos damos cuenta que más allá de la muerte hay esa vida que yo quiero seguir construyendo, que yo quiero seguir dejando huella, y no solo para mi familia, sino para todo aquel que siente que fue abandonado, que cuando le arrebataron a su papá, a su mamá, a su hermano, le arrebataron la vida. Pero no, ellos siguen vivos, pero ahora tienen una vida diferente, tienen una vida eterna. Ellos están gozando de esa gracia del amor del Padre. Y tú y yo también podemos hacerlo. Yo también pude. Y varias veces he flaqueado, pero el Señor me ha vuelto a levantar. Porque hay una diferencia cuando lo hacemos solos o acompañados. Cuando lo hacemos solos, la pregunta que más resuena es ¿cómo lo vamos a hacer? Yo ya no puedo, yo no soy capaz, se acabó mi mundo. Estoy destruido totalmente, me arrebataron lo que más quería. Pero cuando vamos de la mano del Señor, sabemos con quién vamos de la mano, quién nos levanta las veces que sean necesarias, quién nos carga en sus brazos, quién nos vuelve esa carga más ligera, quién nos sostiene, pero sobre todo, quién nos da paz de esa manera sobrenatural, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio de esa tormenta, en medio de ese desierto, en medio de ese valle de sombras por el que a veces atravesamos y creemos que no hay final, pero sí hay final. Todo punto A termina en ese punto B, y cuando tú recorres ese camino, al final del camino te das cuenta que nunca lo caminaste sola, que siempre caminaste de la mano de Él, porque Él vive dentro de nosotros. Y un papá jamás va a querer algo malo para sus hijos, jamás. Siempre va a querer lo mejor para ellos. Y Él siempre va a querer protegernos,
siempre va a querer exaltarnos, pero sobre todo, siempre va a querer caminar de la mano de nosotros para poder mostrarnos su gracia y ese favor inmerecido. Así que no es tarde para empezar a vivir plenamente y no pensar que el que está ahí enterrado se te llevó la vida, porque el que está ahí enterrado está viviendo eternamente y tú también mereces vivir plenamente mientras estés en esta vida, pero dejando una huella y un testimonio para otros que puedan ver lo que Dios ha hecho en ti. Gracias. Bueno, ya han escuchado a mi esposa, el ser que José Luis tenía más cercano. Siempre ese vínculo de mamá e hijo no hay otro. Bueno, ya he dicho muchas cosas, todo lo que pasamos desde ese momento. Y ahora, siempre que nos levantamos con la gratitud de entender y la verdad que aceptamos de dónde está nuestro hijo, que está al lado del Padre. Eso para nosotros llena de una alegría que parece indescriptible y parece loco y parece raro, pero así es. Ojalá que todos pudieran entender esa alegría que nosotros sentimos de saber dónde está José. Como alguna vez lo reflexioné y dije, bueno, de los 6 que somos, ya uno coronó y es él. Él se nos adelantó, pero está donde tiene que estar. No puedo negar lo que fue doloroso, pero de la mano del Señor, ese dolor se ha convertido en esperanza y en alegría. Una alegría que sobrepasa todo entendimiento, una paz, es una alegría en paz. Y hace poquito en una reunión con amigos decía que ahora que José no está, es cuando lo tenemos más cerca. Entonces no hay que esperar a que estos acontecimientos ocurran, sino que hay que, a los que tenemos al lado, disfrutarlos plenamente. Esa es, digamos que la reflexión. Y bueno, a todos, a mis 3 hijos y a María Belén, a Sara Lucía, a Juan Manuel, pues decirles que reconozco su valentía, su tesón y que no podría ser menor viniendo de esa mamá que tienen de Carito, que para nosotros ha sido la fortaleza que nos ha mantenido. Y visitando aquí a nuestro hijito, José, que ya está en el mejor sitio donde puede estar.